Su mundo, nuestro mundo, está lleno de significado. Diners Club, tu mundo sin límites. Contrata un plan Movistar de $25 y disfruta 9 gigas para que navegues todo lo que quieras. Movistar, elige todo. Ahorrodetiempo.com y quédate con tiempo para esas cosas que también importan. Nos estamos transformando. Banco Pichincha en confianza. Lo que amas y los que amas se mueven contigo en el nuevo Chevrolet Beat. Un auto único. Chevrolet. Find new roads. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un saludo cordial, también con mi río, las aguas están en puja en las nubes de todo el país y de esta región, tratando de precipitar aguas que ya como que estorban en el cielo, pero no se animan a integrarse a una área de riego, de dispersión. Y bueno, son necesidades que la madre naturaleza, nuestra compañera fiel, nos exige. Así es que el ambiente está con un frito bastante importante, especialmente en los barrios altos. La ciudad humedece y nosotros aspiramos a que las aguas vuelvan en términos que no refieran después circunstancias que produzcan paralización, Dios no quiera catástrofes, inundaciones y más daños, especialmente a las urbes, a los más pobres de cada una de las ciudades ecuatorianas, que son en todas partes las víctimas de un invierno tenaz. Aquí están mis invitados, el respetable, no todavía expresidente, sigue de presidente mientras no haya la posición que todavía ya nos explicará. Marcelo Merlo está, el importante compatriota y paisano de quien les habla, el doctor Marcelo Merlo, significativo ciudadano imbaureño que se integró a esta instancia en la cual el señor doctor Rafael Ollarte también ha sido un juez de excelencia, un buscador de las mejores energías de afecto a virtudes y a valores que constituirán el recambio más importante en los últimos años de una justicia entregada al abandono, prácticamente. Y todavía hay unas figurotas que quieren y piensan que van a permanecer allí. Nos están engañando con su rostro, que a mí no me convoca precisamente a una confiabilidad social. Y la gente tiene que estar a la expectativa. Marcelo Merlo, Rafael Ollarte estarán en la línea telefónica también
Nos falta el académico, pero él estará en vía Skype. Ahorita vamos a hacer una prueba. El doctor Farid Simón, desde la Universidad San Francisco, él es subdecano o decano de la Facultad de Ciencias Judiciales, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco. Y en la ciudad de Guayaquil, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor doctor Carlos Solórzano Constantini. ¿Cuál es el camino que debe seguir la nueva Corte? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura también estará este momento muy mencionado a esta hora de la mañana. Había un libro que yo lo estuve revisando, que nos repartieron a los comunicadores sociales y más que todos los actores importantísimos que no soy yo. Nosotros somos facilitadores de una controversia conceptual y de recambio muy importante. Y por eso aquí mis invitados en el estudio y el que intervendrá por línea telefónica. Porque estaba recordando a dos juristas que han analizado el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y ellos eran Juanes, del doctor Juan Aguirre, el doctor Juan Francisco Díaz. Juan Aguirre Rivadeneira creo que está en el exterior, y Juan Francisco Díaz tenía una ocupación que mi colaborador Milton lo considera harto importante, así lo ha declarado, pues no, desde luego no es invento suyo. El organismo rector que emite las políticas y ejerce competencias regulatorias, señores oyentes, del Sistema de Servicio Nacional de Contratación Pública, que dejó configurado el sabio de la Grecia, el dictador de ese entonces, que vino con esta franquicia internacional y que ha determinado el fracaso económico y el fracaso institucional de muchos países de América Latina. Vean ustedes las circunstancias en que se encuentra al punto de elegir a un derechoso importantísimo como el señor Bolsonaro, que mucho favor puede salir haciendo al Brasil desquiciado en materia económica y asimismo con una institucionalidad bastante discutible. Y no vamos a fijarnos sino en su vecino hacia el norte, que es la nación venezolana. Qué mayor ejemplo, y este otro matrimonio que ejercita una dictadura imperdonable para Centroamérica después de tanto sufrimiento que ha pasado esa parte intermedia del continente americano. Pueblos que están en este momento huyendo de la pobreza, huyendo despavoridamente de la pobreza, señoras y señores, y son recibidos por ventaja en un gobierno medio parecido que va a constituir este nuevo gobernante de México, a la que no le auguro, querida la nación, a la que no le auguro mucho futuro. Pero puede que nos equivoquemos, ¿no? Y que con la experiencia que él esté este momento afianzando en lo del norte y lo del sur, digamos la distancia que hay, el país azteca mejore sus posibilidades, especialmente de apertura hacia inversiones, hacia proyectos productivos, que no venga el complejo de superioridad de la ideología izquierdista desmesurada, sin ningún plan frontal para atacar especialmente la pobreza, producto naturalmente de la falta de fe que tienen los inversionistas, a los cuales hay que estarles rogando y facilitando también
muchísimas leyes que ellos exigen para poder llegar con sus capitales. Pero, en fin, este organismo rector que emite las políticas y ejerce competencia regulatoria es el famoso Sistema de Servicio Nacional de Contratación Pública. Se llama en siglas CERCOV. CERCOV. Actuando, además, de forma coordinada, la institucionalidad pública en materia de planificación, presupuesto, o sea, Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, actuando además de forma coordinada la institucionalidad pública en materia de planificación, presupuesto y control, las famosas EMPLADES, también creación del exministro de Finanzas y luego rápidamente presidente de la República, por una anuencia populista que dominó la región con malos resultados. En la norma legal que establece la pertenencia al sistema de los organismos de control, observamos que existen varios organismos que tienen competencia, como es la Contraloría General del Estado, que es el juez de cuentas, la Procuraduría General, que es el control legal que ejercita el Estado, la función de transparencia, miren la cantidad de instituciones que fundó el susodicho exmandatario, la función de transparencia y control social. Ustedes recuerdan que ponderaba de esta instancia. ¿Cuánto controlas? La Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, creada por el Ejecutivo y actualmente que se encuentra formando parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. La expedición de los actuales, los NCP, obedeció a la necesidad de solucionar la problemática en la que se encontraba sumida la contratación pública, a saber y a manera de resumen, procedimientos de contratación llevados de forma documental, procedimientos de contratación, él decía, rigurosos, económicamente súper formales, pero eran lentos además. Había una dispersión normativa que evidenciaba una existencia de contratación expedida por cada entidad contratante. Una cosa de locos. Y bueno, la ley organizó procedimientos precontractuales, esencialmente dos grandes grupos, uno que favorecía la contratación competitiva y que son aplicables a todos los principios de contratación pública, y el otro, el régimen especial y procedimientos sociales, en los que existen casos en que la contratación directa constituye regla, como contrataciones de servicios, incluso de comunicación social, contrataciones de bienes únicos del mercado, repuestos, las contrataciones del denominado giro específico del negocio, famosísimo modelo aplicable a empresas públicas, la contratación con empresas de la comunidad internacional y en los procedimientos especiales la contratación para atender situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Estos doctores que acabo yo de mencionarlos han hecho un estudio prolijo de este tema y claro, son páginas y páginas de explicación primero del diagnóstico, de lo que impulsaron o construyeron como metodologías de contratación, componentes del modelo de contratación pública y los resultados. Y en los resultados, señoras y señores, ustedes saben lo que ocurrió. Ustedes conocen perfectamente lo que ocurrió. No he podido estar, pero cuento con los principales arquitectos prácticamente de un balance y de un escogitamiento muy significativo
de los nuevos baluartes de la contratación pública o de los que van a mejorar, digamos, este capítulo tan significativo. Rafael Ollarte, con el doctor Albán Gómez y también García, ¿cierto? El doctor Miguel García, no Miguel, Ramiro, ¿no? Doctor Ollarte, muchas gracias por estar aquí. Ustedes han seleccionado a la Corte Nacional. ¿Qué va a representar esta Corte Nacional para augurar un buen futuro a nuestro país? En estos términos en los que yo me preocupo, donde se han robado ingentes cantidades de dinero y van a seguir beneficiándose muchos círculos que han quedado todavía con una justicia lenta, traumada, con una fiscalía igualmente comprometida, con los vicios del poder que fueron las uñas especialmente. Y perdone por ser y aparecer como tan vulgar, pero es que las uñas no tienen cómo adornarse. Este es un bien de valores humanos significativo, importante, que aprendimos de nuestros abuelos y nuestros padres. Pero bien, ya vendrán los otros invitados a darnos luces. ¿Cuál es el camino para seguir, que deben seguir, más bien dicho, tanto la nueva Corte Constitucional como también lo que se ha escogido como nuevos jueces, como nuevos fiscalizadores del trabajo de la judicatura y proveedores de mentes lúcidas que se fundan en los valores humanos, en los valores de la verdad, en los valores de la honorabilidad, de la decencia, en la independencia de la justicia, que ha sido una obra del equipo que lideró Marcelo Merlo Jaramillo. Aquí están los dos. Muchas gracias. Yo quiero que entren ustedes escuchando al expresidente Osvaldo Hurtado respecto a los posibles causantes, digamos, o rescatadores de estas prácticas malsanas. Porque de pronto vamos a culpar solo a los jueces, de pronto vamos a culpar a los ayudantes y no a los principales beneficiarios, los que idearon este tipo de esquemas para robarle al país. Esta ley fue la más importante, el más importante auxilio o metodología de ultraje a los bienes públicos que ya ustedes van a ver en el desarrollo de este programa. Pero ayer, muerto de coraje, el expresidente Hurtado decía lo siguiente: todo esto no habría sido posible sin la venia, sin el consentimiento, sin la ayuda, sin la complicidad de Correa y sin la participación económica de Correa. Estos decenas o centenares de millones cobrados por Glass, por lo menos la mitad debe ser de Correa. ¿O qué, Correa es un idiota? Se enriquece su vicepresidente, se vuelve millonario, y él, pobrete, viviendo de su pensión de expresidente. Vaya, que se vaya con ese cuento a decirles a los afiliados y a los dirigentes de Alianza País, ¿no? A sus cómplices que le defienden todavía a ese presidente y hay todavía encubridores, corrupto, que es Correa, ¿no? En este momento el Ecuador vive una circunstancia de moral pública que exige que el Consejo de Participación Ciudadana, que el Gobierno Nacional, que la Asamblea Nacional tome medidas para que el Ecuador finalmente tenga jueces y fiscales que hagan su trabajo. Porque ¿cómo puede ser que nos enteremos de estos hechos por el diario El Universo y el diario El Expreso y no nos hayamos enterado por el fiscal general del Estado? Casi todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia
de las cortes provinciales fueron puestos por Correa para protegerse. Y esos jueces y esos fiscales continúan en sus puestos. Ellos no van a investigar ni van a condenar. Y aquí existe una prueba. Estos hechos se conocieron el año 2017 en el Brasil. ¿Cómo es que los fiscales ecuatorianos no los conocieron? Y si los conocieron, ¿por qué no actuaron? Nos encontramos en el país frente a una emergencia nacional, una tragedia nacional en materia pública, en materia de moral pública. Y a mí me parece que todos los hombres honorables que existen en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, en el gobierno y algunos en la justicia, deben nombrar un fiscal estilo fiscales brasileños, estilo fiscales gringos, porque ellos, por ejemplo, han descubierto muchos de estos delitos cometidos por la compañía brasileña. Mientras eso no hagamos, seguirá el señor Glass diciendo que no hay pruebas y no le extrañe que salga libre en 1 año o en 2 años. Ahí está, caballeros. Están satisfechos, por lo menos en un 80%, de acuerdo a las autoexigencias que ustedes formularon en el escogitamiento de esta nueva Corte Constitucional tan importante, a la que le esperan miles de casos. Son miles, ¿no? Son como 14,000 demandas o procesos que deben verificarse, casi todos negativos al interés nacional. Y en el Consejo de la Judicatura, también el doctor Merlo nos va seguramente no a ponderar, pero a mostrarse satisfecho de lo que se ha podido escoger. Faltaron muchos cuadros jurídicos que no participaron, ¿no? Y es porque también la tarea resultará complicada. Meta ahí la mano, consiga 1,000 enemigos, 2,000 enemigos por cada negociado. Estas nuevas figuras van a examinar. Ahí está, doctor Ollarte, le agradecemos a nombre de todos los ciudadanos por el empeño que con sus compañeros tuvieron para hacer la selección de la nueva Corte Constitucional. ¿Cómo le califica esta Corte, doctor? Con la relatividad que hay que responsabilizarse en la calificación, pues, ¿no? Se hizo lo que se pudo, dirá el doctor Ollarte. Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted, con don Marcelo Merlo, con don Farid Simón y con don Carlos Solórzano y con toda la audiencia de Radio Democracia. Y en primer lugar, contento de volver a la casa luego de estos meses. Le hemos echado de menos, pero usted es tan delicado que dijo no. No, hay una prohibición legal nomás. Ah, también sí, funcionaba sí, aquello. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, el tema de la Corte sí fue un asunto en su momento complejo, complicado, básicamente por la expectativa legítima que tiene la ciudadanía de contar al fin con una Corte Constitucional respetable, ¿no? Integrada con gente conocedora y decente. Eso era lo que exigía y exige la ciudadanía ecuatoriana. Y ciertamente dentro de la comisión, en donde tuve el honor de participar con don Ernesto Albán, don Alberto Ray, el doctor García Falconi y, por supuesto, no debo dejar de mencionar la labor decisiva que tuvo dentro de la comisión la doctora Vanessa Aguirre. Yo creo que sin ella hubiese sido imposible realizar el trabajo que se hizo. Hay que reconocer a la gente cuando la gente hace cosas buenas, importantes y se la juega, ¿no? Y bueno, ahora lo que corresponde, porque bueno, nosotros en el proceso lo que hicimos fue básicamente aplicar las reglas del mandato de selección de jueces de la Corte Constitucional, que no elaboramos nosotros, que elaboró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y esas son las normas a las cuales nos sometimos.
independientemente de que algunas nos parecieran buenas o malas, porque toda obra humana, como las reglas, son perfectibles. Y tuvimos unos candidatos que nos entregaron las funciones del Estado. Y afortunadamente, para nosotros y para la ciudadanía, dentro de esas listas que nos entregaron tanto el presidente de la República como la legislatura, dije la legislatura porque nos mandó listas, y la función de transparencia, bueno, hemos tenido la fortuna de poder escoger, porque de donde no hay no se saca nomás. Y nosotros sí hemos podido tener a quienes escoger. A algunos no les ha gustado, naturalmente. Claro. El concurso ha sido exigente, no solamente a la hora de evaluar los méritos, las discusiones que tuvimos al interior de la comisión sobre el valor de ciertos títulos, sobre ciertas funciones que desempeñaban los candidatos, pero básicamente las pruebas fueron decisivas y fueron pruebas complicadas. Y comentábamos también al interior de la comisión que tal vez eso fue lo que hizo que pareciera que había gente que no tenía puntajes adecuados, porque claro, en el Ecuador, acostumbrados 10 años de los 105 sobre 100, recuerde que hubo un caso increíble de un ex contralor que tuvo 105 sobre 100, perdóneme, eso es impresentable. En la plata nomás. que se llevó, pues no. Yo no sé si eso estará replicándose en los colegios y en las universidades, de que hay que regalar notas. Porque yo he escuchado por ahí que han dicho, ¿cómo es posible que mejor? Anda, siéntate tú y da la prueba nomás, pues. Porque además la prueba escrita fue terriblemente compleja. Y básicamente fue un tema de sorpresa, ¿no? Porque tal vez la gente, los postulantes, no se esperaban esa clase de prueba. 3 casos con preguntas directas, complicadas, con temas enrevesados. Sí, así fue. Y en la evaluación oral tampoco hemos sido cariñosos, ¿no? El afán de ser simpáticos ahí no creo que se haya presentado, por lo menos por parte de la mayoría de los comisionados. Y no por descortesía, sino porque había que poner ese rumbo, ¿no? Yo sé que hay Ese gente, estilo. yo no sé cómo estará el tema de la educación hoy día, de que tomar pruebas es poco menos que una falta de respeto y que alguien le hace un favor a quien rindiendo un examen. Nadie está obligado tampoco. Nadie está obligado. Sí, es un tema complicado, es un tema complejo. Bueno, pero ojo, yo sí quiero hacer presente un tema, y lo sabemos todos, y entiendo que lo saben los nuevos integrantes de la Corte Constitucional. Las cortes y tribunales no se legitiman por el sistema de designación. Pero si nosotros hemos usado el mismo sistema de designación que se usaba antes, pues, con el que salió la Corte presidida por el señor Pazmiño, por el señor, ya ni me acuerdo cómo se llama la última presidenta de la Corte, la cervecera. Efectivamente, y compañía. Ya. Hemos utilizado el mismo sistema. Lo que pasa es que los sistemas son eso. Y usted puede aplicar bien el sistema o hacer la desgracia que había ocurrido antes. Bueno, pero las cortes y tribunales no se legitiman por el sistema de designación. Hay miles de sistemas de designación, todos más malos que unos. Alguien decía que no hay peor sistema de designación de una corte o un tribunal que el que tenemos cada uno en su propio país. Porque a nadie le contenta el sistema de designación, y está bien, los sistemas de designación no son perfectos. Si las cortes tampoco se legitiman por los sistemas de designación. Es decir, no es que uno dice, ya está legitimada porque se tomaron pruebas y fue difícil y esto y el otro. Y estos tipos fueron complicados y algo más. No. Una corte se legitima en el ejercicio del cargo con el fundamento de sus fallos. Que usted obre aplicando el principio de igualdad. Fallar en orden cronológico, naturalmente. Hay normas de excepción a fallar en el orden cronológico. No le va a poner una persona de 95 años en la cola, pues no llega, pues no va a llegar. Es por solamente un ejemplo extremo, ¿no? No contradecirse. Claro, yo entiendo que, estoy seguro, que los 9 miembros titulares de la Constitucional tienen conciencia de dónde se han metido, porque, vea, usted lo ha dicho, miles de causas represadas. No vamos a continuar con unas cortes en las que usted sacaba menos de 300 fallos en el año. No, pues eso es impresentable, no tiene nombre, nunca se había dado. Vea, cuando había el Tribunal Constitucional, ese tribunal sacaba 2.000 causas al año y era tribunal de segunda instancia. Claro, los fallos eran cortos. Bueno, es que no te toca de otra, pues. O sea, si tienes 13.000 causas esperándote,
No vas a escribir fallos de 40 páginas que no vas a leer, porque además todo se resuelve en pleno hoy día, ya no hay las salas. Me refiero a las salas que toman decisiones, salvo la de admisión. Ahora, lo que denominaba Correa mentes lúcidas, a los que exhibían otro tipo de mentes más bien adversas a la lucidez. Estas nuevas figuras como las del respetable Luis Hernán Salgado, Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Vicente Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería Bonet, la doctora Carmen Corral y la doctora Carla Andrade, vendrán con una procesadora agresiva de carácter atómico para atender esas 14,000 causas represadas. Vea, les toca. Lamentablemente es así. Yo sé que la gente, y es normal y es muy humano que tú te sientas bien de que tienes un cargo importante, porque además ha sido, yo insisto, muy exigente. Y han tenido además otros concursantes que han sido buenos también y que han quedado en el banco de elegibles. Pues que así es el cuento, ¿no? Claro. Pero bueno, una cosa es que te festejes y otra cosa es que, bueno, el festejo tiene que ser corto porque hay que ponerse a trabajar. Pero vea los nombres que usted ha mencionado. Sí. No ha salido a cualquier hueco, pues no es que la gente no los conoce. No es gente que sale de un oscuro rincón y cuando culmina la magistratura volverán a ese oscuro rincón. Yo debo decir a la ciudadanía, y lo hemos sabido siempre, hemos tenido bastantes integraciones de tribunales y cortes constitucionales desde el año 1997. Sobresalientes en unos casos. Sí, pero esa no ha sido la regla, ¿no? La regla, especialmente con la lamentablemente Corte ha sido la excepción. ¿Y de dónde salió? Los méritos. Y luego de que acabó la magistratura, ¿y a dónde fue a parar? Pues, o sea, volviste al mismo lugar oscuro del que saliste. ¿Qué estás haciendo? Es decir, no tuviste vida antes. Tu única vida ha sido, soy miembro de la Corte Constitucional y te has sentido estupendo. Pero esa cosa se acaba, pues. Y luego, bueno, ese es el resultado. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Has escrito algo? ¿Ejerces la profesión? ¿Tienes alguna cátedra? ¿O estás por ahí buscando algún puestito, alguna cosita? Porque claro, es que eso es. Y eso no puede darse. Vea, la persona que ingresa a la corte ingresa con su nombre, ingresa con su prestigio y tiene que cuidar su nombre y su prestigio. A eso va. Y ojo, cuando digo cuidar su nombre y su prestigio no es hacer un juez medroso, pues. Porque si usted se ha metido en una corte constitucional, las cortes constitucionales tienen, además, por así decirlo, no encuentro otra palabra, tal vez no sea la adecuada, un defecto. Hay casos en los cuales usted decida lo que decida, le van a caer a palos. Porque hay temas que son polémicos. Y recuerde que la Corte Constitucional es un tribunal que además de revisar fallos, juzga la política. Y cuando usted juzga la política, usted tal vez como miembro de la Corte sea bien juzgado o mal juzgado. Y lo van a criticar. Y si no tiene, naturalmente, la capacidad psicológica de aguantar lo que se le viene, bueno. Otra cosa es lo que nos pasó con la Corte Cervecera, que usted ya ni criticaba el contenido de los fallos porque el contenido de los fallos era nulo, era la arbitrariedad absoluta, y además de otras mañas, asquerosidades, que supongo yo, que ya que tenemos Contralor, independientemente del proyecto del Tribunal de Cuentas, esos temas se van a revisar, pues, bonito. Porque usted ha estado primero recibiendo sueldo público, no para sentarse ahí a tontorronear, pues, lo que ha ocurrido. Porque si usted me dice que la Corte saca 300 casos al año como sentencias, ¿cuántas por juez? Vea que ha tenido un cuerpo asesor bastante grande, y es otra cosa. Porque cuando había los tribunales constitucionales, cada juez en determinado momento, a partir del año 2000, tuvo un asesor por juez, antes eran menos. Ahora tiene un cuerpo interesante, y uno dice, bueno, pero ¿por dónde está la cosa de que no te salen las cuestiones? Bueno, pero es que también puedes tener mucha voluntad, tal vez. Yo dudo que haya habido voluntad, porque lo que hubo fue de Siria, brutal de Siria en esas cortes. Pero bueno, tal vez tú hayas tenido voluntad de hacer algo. Pero si no sabes, no puedes. Perdón, si usted me pasa un problema de física pura, yo me voy a quedar viendo la hoja y no voy a poder resolver nada, por más buena voluntad que tenga. Porque la ignorancia no te permite, pues tampoco, hacer mayor cosa. Porque tú requieres jueces competentes, gente que sepa lo que va a hacer, no que va a ir a adivinar ese rato. Y además con múltiples visiones. Porque eso de las cortes constitucionales con constitucionalistas, Dios me libre, pues. Solo eso. Pero ¿y acaso es que lo que usted recibe solo serán temas de derecho constitucional puro? No, señor.
Usted recibe un montón de cosas, especialmente a través de las extraordinarias o de los incumplimientos. Pero la sí aritmética tiene que tener es una una visión. ciencia exacta y por un punto puede quedar no un resentido, sino lamentablemente... Vea, perdóneme, la gente que se ha resentido y que hay algunos que están en el banco de elegibles no son precisamente los que han quedado en el 10º, el 11º, el 12º. Pues. Están muy abajo. Pero pues, claro, pues. Y como ya no había más, bueno, ahí te tocó en el banco de elegibles. Ahora, estás en el banco de elegibles, ponte a estudiar, pues ya. Porque te puede llegar, pues, vea, eso de que yo tengo derecho al cargo, la ciudadanía tiene derecho a tener jueces que sepan nomás, pues. ¿Y qué acaso alguien le está haciendo un favor a alguien aquí? No. Si la ciudadanía y está en la Constitución y los tratados internacionales, jueces competentes, independientes e imparciales. Eso. Nada más que eso. Mire qué fácil decirlo, pero qué complicado lograrlo. Entonces la Corte tiene que legitimarse. No es que, ay, qué bonito, les han designado en un concurso brutal y listo. No. Hay que legitimarse. Porque deslegitimarse es bien fácil. Es bien fácil. Legitimarse es complicadísimo. Y yo creo que, además ahí hay dos personas. Y deslegitimarse es muy fácil, dice. Pero vea, usted tiene ahí a dos personas que ya ejercieron la magistratura constitucional, Hernán Salgado y Enrique Herrería. Ya la han ejercido, saben lo que es eso. No es que no han probado esta cuestión. Sí saben lo que es. Y especialmente en el caso de Hernán Salgado, sí saben lo que es recibir una corte con casos rezagados, pues y un montón. Y sí saben que para hacer eso hay que saber mandar, pues. Y hay que tener un buen cuerpo asesor. Sí saben, pues. No es que aquí les cogen curva. Y hay otra cosa que hay que entender. Hay cosas que se tienen que ir aprendiendo. Nadie nace sabiendo hacer una sentencia. Y qué bueno, salen empatados en géneros, ¿no? Vea, y no se aplicó cuota de género por si acaso, ¿eh? Eso sí debo por eso digo. No se ha aplicado ninguna discriminación positiva, acción afirmativa o cosa por el estilo. ¿Eso qué confirma? Vea que ya los hombres y las mujeres nos estamos igualando. Vea, cuando yo iba a la universidad ya había un buen número de mujeres. Pero en los últimos años usted va a una facultad de Derecho y en las aulas usted encuentra hartas más mujeres que hombres, pues. Entonces ya esa cosa ya... Con razón usted es académico permanente, pues. No, yo ya no. Ya no. Dejó. Rafael, muchas gracias. Y usted, doctor Merlo, coméntenos su tarea, que le agradezco, la felicito, primero porque queremos que sea un galardón a su carrera, que es la satisfacción que sentirá también nuestra provincia. Y ahí veremos a María del Carmen Maldonado Sánchez, que le dan una militancia política que parece no ser de ella. Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Patricia Schettini Cáceres, todos son distinguidos jurisconsultos, abogados de la República. Patricia Schettini, abogada, doctora en jurisprudencia de la Universidad Católica, es una experta o licenciada en criminología de la Universidad de Lovaina de la Nueva Bélgica. Es experta internacional, pero nada que ver con el otro alumno. Quiero entender, experta internacional en reforma judicial. Ruth Maribel Barreno Belín, doctora en jurisprudencia, licenciada en ciencias políticas y sociales, es máster en Derecho Penal Criminología, especializada o especialista en Derecho Procesal Constitucional y Justicia. Indígena. Ruth Maribel. Juan José Morillo Velasco. Juan José Morillo Velasco, doctor en jurisprudencia, especialista superior en Derechos Administrativo y licenciado en Ciencias Públicas. No leí el currículum de María del Carmen Maldonado y eso es una descortesía de mi parte. Apenas soy un presentador de noticias, apenas soy un periodista y tengo que ser equilibrado. Doctor en jurisprudencia, PhD en Derecho, magíster María del Carmen, magíster en Cooperación Internacional y en Derecho Constitucional
Ella fue jueza de la Corte Constitucional entre el 12 y el 15, 2012-2015. Ha sido también o fue asesora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, procuradora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fausto Roberto Murillo, magíster en Derecho Tributario, ya lo dije. Patricia Schettini, también leí su recorrido académico y de ejercicio de cargos significativos y experiencia. Ruth Maribel Barreno, ya lo dije, doctora en jurisprudencia, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Ponderamos también de Juan José Morillo, doctor en jurisprudencia, especialista superior en Derecho Administrativo y licenciado en Ciencias Públicas. Ha desempeñado varios cargos públicos como director jurídico, secretario general y funcionario administrativo en la Superintendencia de Telecomunicaciones por 16 años, doctor Pepe Morillo. No lo recuerdo bien. Experto acreditado ante el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Quién más? Doctor Morillo Velasco. Ya. Ahora, uno de los que escogió y la explicación a la ciudadanía, que es, digamos, el estamento a la que tenemos que arribar con una información muy importante, porque es la dueña del proceso y la que mejores esperanzas ha depositado en el colegiado que pudo seleccionar a estos integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Qué significación tiene en esta hora el Consejo de la Judicatura, doctor Merlo? Gracias, licenciado Rosero, por invitarnos esta mañana a compartir con el doctor Rafael Ollarte, con quien hemos estado juntos en las calles. Efectivamente. En las calles, en aquellos momentos en que juntos, varias veces, unidos a más de 60,000 quiteños, desfilábamos gritando: fuera, Correa, fuera. ¿Recuerda? Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Bien. Y desde luego, pues aquí en Radio Democracia, que se ha convertido en el foro más importante del país. Muchas gracias, doctor. Porque por aquí desfilan diariamente los ecuatorianos que tienen el legítimo derecho de ejercer su libertad de expresión, porque tienen su libertad de pensamiento. Permítame, licenciado Rosero, antes de entrar a la pregunta suya, porque usted hizo dos comentarios que son trascendentales y que están unidos. Las maldades de esa famosa ley del CERCOP, cuyo libro usted introdujo esta mañana a la ciudadanía, y el discurso que yo diría está conexo con aquello sin que el doctor Osvaldo Hurtado lo haya mencionado, dado por el doctor Osvaldo Hurtado. La moral del país tiene que rescatarse, ecuatorianos. La moral pública. Y al llamado que hizo Osvaldo Hurtado antier, yo, el día de ayer, en la Asamblea Nacional, al margen de mi rendición de cuentas como presidente saliente del Consejo de la Judicatura, hice dos reflexiones. Y más aún, comprometí a la presidenta de la Asamblea, porque esto está ligado con lo que pide Osvaldo Hurtado, a que de inmediato, me permitía hacer un llamado público, exhorte al gobierno nacional que tome varias medidas para, de alguna manera, poner un basta ya
a la forma como se ha robado y se sigue robando en este país. El licenciado Rosero aquí desde hace años dice, bueno, ¿cómo nos devuelven los 35,000? Alguna vez Rafael decía 60,000 millones de dólares que nos han robado. Yo insisto en algo que alguna vez lo dijimos, pero que quizás pasó muy rápidamente, pero este momento hay que tomar decisiones. 2 medidas urgentísimas de ecuatorianos. El testaferrismo. El testaferrismo es la perversa forma como se lava lo que se ha robado a los ecuatorianos. Porque nadie deposita el dinero en su cuenta. El expresidente Rafael Correa dice, yo no tengo nada. Evidentemente, en sus cuentas no habrá nada. Y así en general, hablo desde la cabeza. ¿Cómo opera el testaferrismo este momento en el Ecuador desde hace rato? Es muy sencillo. ¿Y quiénes son los actores? Los que roban en el monto que sea. ¿Dónde guardan? Buscan un testaferro. El testaferro puede ser un pariente en X grados de consanguinidad o afinidad, un amigo, un vecino, cualquiera. Puede ser el jefe de un taller mecánico que de repente cambia sus instalaciones, que eran pequeñas, y ahora pues tiene una gran infraestructura. El que robó le da a él el dinero. Le da a él el dinero. Dice, a ver, vamos a hacer una sociedad. Yo lo entrego $500,000, $1,000,000, y aquí se va a montar un taller muy moderno. Y como yo le estoy entregando este monto, usted me va a entregar cada mes tal cantidad. Además está respaldado por una letra de cambio. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la solución, licenciado Rosero? Otro modelo para mayores cantidades. En el exterior, ¿qué ha ocurrido de lo que usted conozca y naturalmente su comisión? Bueno, este no ha sido un tema de la Consejería. Pero deben haber discutido. Claro. En la Comisión Anticorrupción de la que... A eso me refiero. Sí. En el exterior el tema es más difícil de advertir, pero tiene que aquí primeramente demostrarse que ha habido sobreprecios. Es que los robos, para entender el fenómeno, todo lo que se ha robado pasó por contratación pública dentro del país. Por eso está esa perversa ley. Todo lo que se robó pasó a través de una contratación pública. Fueron contratos públicos los que dieron lugar a que la refinería de Esmeraldas, que debía costar su modernización, sus arreglos, primero se dijo 300 millones, después 500 millones, y terminó costando 2.200 millones, y más aún, para que el arreglo sea total, terminará costando 2.700 millones. Esa diferencia se dio a través de contratos. Entonces, alguien firmó los contratos, alguien hizo las recepciones, los cheques salieron de alguna manera por allí. Y cuando se trata de contratos firmados con empresas extranjeras, también hay un mecanismo por el cual se puede hacer el seguimiento. Bien, entonces, el testaferrismo aquí se ha radicado en... Pero es un universo gigantesco. Claro. Hoteles, establecimientos comerciales, establecimientos automotrices, patios de autos. Pero lo grande debe estar en el exterior, doctor. Yo diría que es mitad, o tal vez más está aquí. Más. Entonces, porque evidentemente en el día a día que escuchamos, y ahí sí, lo hemos conocido en el Consejo de la Judicatura, cuando dicen jueces corruptos, fueron los que ayudaron a que las denuncias queden en nada, pero las consecuencias de ese dinero mal habido está en el testaferrismo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Así de sencillo.
el patrimonio mayor a $100,000. La base a este momento de la declaración anual patrimonial juramentada, que no causa impuestos, es de $417,000. Baje a $100,000. Con veeduría ciudadana. Todos los ecuatorianos que tienen un capital mayor a $100,000 deben hacer una declaración juramentada patrimonial. Aquel que tiene 3 buses, cada bus vale $180,000, por favor. ¿De dónde sacó esa plata? Entonces, el SRI cruza ese valor, ¿de dónde viene? Han sido mis ganancias. Señor, pero si en sus declaraciones anuales de impuesto a la renta usted está pagando $100, $200 porque no ha tenido ingresos. ¿De dónde tiene su patrimonio? Ah, es que me prestaron. ¿Quién le prestó? Etcétera. Ahí descubrimos a los estaferos en pocas horas, exagerando. Bien. Lo segundo, las facturas sin datos. Cuando uno va a un establecimiento comercial que dicen, ¿con o sin datos? ¿Cómo lavan el dinero los que roban en el día a día? Los famosos diezmos, lo que cobran a todo nivel. Los profesionales que no quieren declarar impuestos dicen, bueno, yo le doy... Esa pregunta debería ser prohibida, ¿no? Claro, claro. Y la quiesencia nuestra también a veces nos sorprenden. No, así nomás. Sí, y la decisión es muy sencilla. Obligar a que toda transacción mayor a $4 con factura. Se acabaron los lavados. Porque este rato, ¿cómo lava la gente? Recibe el dinero, lo gasta en restaurantes, en establecimientos comerciales, sin datos. Más aún, el cajero le dice, bueno, las compras suyas están este rato en $500, etc. Eso hemos propuesto y quiero este momento públicamente adherirme a que una de las formas de recuperar la moral pública es acabando con estas prácticas. ¿Cuál es el camino que debe seguir la nueva Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura para buscar y encontrar la independencia de la justicia? Pregunta para el académico Farid Simons desde la Universidad San Francisco vía Skype. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Merlo. Rafael, gusto estar con ustedes a los tiempos. Primero, creo que estamos en un momento, en un día donde tenemos una situación ambivalente. Tenemos una excelente Corte Constitucional, al menos en los nombres. Farid. Profesionales de primera. Sí, aló. Estás muy bien trajeado, un académico, pero muy elegante. ¿No se me oye? Sí, estás muy bien. Adelante. Buenos días. Les decía que les saludo, un gusto estar con ustedes. Gonzalo, Rafael, doctor Merlo. Un día especial, un día particular, tenemos una ambivalencia increíble. Por un lado, la Corte con unos nombres que nos hace abrir o tener esperanza de que va a cambiar. Vamos a tener una Corte que de verdad actúe controlando el poder, garantizando la constitucionalidad, la juridicidad en el país. Por otro lado, tenemos un Consejo de la Judicatura nombrado, donde hay una sola persona, de todas las que están ahí en la lista, que tienen una experiencia profesional, una experiencia previa importante, fuerte, relevante. Y eso llama a preocupación. Hay una preocupación central, yo creo que importante, de cómo avanzar desde ese Consejo de la Judicatura a reconstruir, reformar, modificar un sistema de justicia que ha dejado mucho que desear, porque fue hecho a medida y semejanza de los intereses del correísmo en su momento, y no importa lo que se haya hecho en este Consejo de Transición, que yo creo que tuvo algunos aciertos y muchos errores, acción humana, en un contexto muy difícil, cómo superar este tema en la justicia ordinaria. Yo le digo, ya la Corte Constitucional, por principio, por los nombres, uno esperaría que tome las decisiones correctas, organizativas, y después las decisiones jurisdiccionales. Pero lo de la justicia ordinaria es tremendamente complejo. Y la pregunta que se hacía al inicio del programa era clara. ¿Cómo puede ser que nosotros, los ecuatorianos, solo sepamos la gravedad, la profundidad de la corrupción
a través de medios extranjeros, a través de la prensa, con información que estaba disponible para la Fiscalía, con información que estaba disponible para la persecución penal desde hace meses. Y cada vez se vayan agregando piezas de este rompecabezas complejo desde otro lado y no veamos reacciones locales, no veamos una respuesta local. Estamos en un momento, ya le digo, yo diría agridulce, porque por un lado está esta Corte, pero por otro lado está este Consejo de la Judicatura, donde lamentablemente espero yo estar equivocado. Espero que efectivamente estas personas que han sido designadas con la doctora María del Carmen Maldonado por el diseño constitucional, porque usted sabe que el correísmo quería asegurar a toda costa el control de la presidencia del Consejo de la Judicatura en su momento en la metida de mano, y le puso el que era delegado de la Corte Nacional de Justicia, tenía que ser presidente del Consejo. No sé, ya le digo, yo tengo esta sensación extraña, por eso... ¿Qué buscaba Correa con ese elemento del modelo que tú señalas? En la metida de mano lo que Correa quería claramente es controlar las designaciones. Y en ese momento, a través del contacto que tenía directo y tenía un poder sobre la Corte Nacional de Justicia, asegurarse que su secretario personal, Gustavo Jacques, sea el presidente del Consejo de la Judicatura, un órgano que toma decisiones de todo tipo y tiene un control amplio sobre el sistema de designación, evaluación, sanción, ascensos, etcétera, de los jueces. Y tiene también control sobre los fiscales y tiene un papel súper importante sobre los otros funcionarios judiciales. Entonces, ya le digo, es extraño, es una sensación bien, un sinsabor de esto de que enfrentemos a una posibilidad real de cambio, pero que sepamos que en la otra institución, la que requiere medidas también de largo plazo, no haya un cambio relevante. Por cierto, yo le respeto mucho al doctor Merlo, le tengo aprecio personal y admiración individual, pero creo que el Consejo de Transición dejó muchas interrogantes. ¿Escepticismos, tal vez? No sé cómo calificarlo, pero creo que el problema de los nombres que ya están instalados ahí a partir del correísmo, aunque todo el mundo diga así, inculpando a la Correa, que ya se fue hace 2 años, pero es una institucionalidad, no es solamente cuestión de cambiar un par de nombres. Son gente que fue designada, jueces, fiscales, funcionarios públicos de mandos intermedios o bajos, que responden a una lógica, la lógica esta de el partido que quería tomarse todos los poderes, y que en nombre de las buenas razones, porque es de esta ambivalencia, ¿no es cierto? En nombre de las buenas razones, en nombre de la revolución, del cambio, de la revolución ciudadana, pero condiciones para una corrupción increíblemente grande, porque cuando veían para otro lado para favorecer el proyecto político, también veían el otro lado para favorecer a quienes estaban enriqueciendo, ¿no? María del Carmen Maldonado Sánchez, doctor Merlo, doctor Ollarte, distinguido catedrático Farid Simons. María del Carmen Maldonado Sánchez es doctora en jurisprudencia, en fin, le mencionaban como una activa ex militante del correísmo. No sé si militante de Alianza País, ni del Partido Morenista, ni de la facción XZB. No. Le estaban mencionando y ella se encargó de esclarecer, no sé si lo logró, pero María del Carmen Maldonado señalaba lo siguiente ayer. María del Carmen, doctora, bienvenida. Dígame. Nuestra administración la basaremos en 4 ejes fundamentales. Primero, lucha contra la corrupción. Segundo, fortalecimiento institucional. Parece que no es María del Carmen. Cuando la tengan lista, voy a Guayaquil, porque necesitamos también la opinión del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor doctor Carlos Solórzano Constantine. Siempre un honor tenerlo en nuestros micrófonos, doctor Solórzano. La interrogante que he formulado a los autores de estas mejoras sustanciales en el sistema de nominación de las Cortes, comenzando por la Corte Constitucional,
y por el Consejo de la Judicatura. Es un buen comienzo porque son organismos supervitales para alcanzar un cambio en la justicia. Ojalá después nos ocuparemos cambiar una ley de contratación pública con un monopolio de aseguradores, inclusive de aseguradores de las tramposas contrataciones públicas, en los que convergieron significativos amigos a hacer un colectivo ahí al frente de una monopólica institución que se encargaba o se encarga hasta ahora de manejar los seguros de todos los organismos del Estado. De estas ambiciones desmesuradas, y aquí también ha habido la responsabilidad justamente porque una buena empresa de aseguramiento le responde en posibilidades de fiscalización y de éxito en recaudo económico al Estado. Pero esto no saben entender. Y lo que ha habido hasta este momento, doctor Solórzano, es un camino turbio y unas uñas muy largas de todos estos organismos a los que buscamos cambiar, generando una instancia de independencia en la justicia ecuatoriana y en los organismos de control. Así es que su parecer es muy importante, doctor Solórzano. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por el paso o por la posibilidad de dar una opinión. Indudablemente que siempre que se nombra nuevos organismos de control y nueva Corte Constitucional en el caso presente, se abre una esperanza de que para el país las cosas vayan mejorando, porque lo anterior, tanto el Consejo de la Judicatura anterior como la Corte Constitucional anterior, no dieron oportunidad de una independencia fundamental para la función judicial, que es lo básico para que funcione una democracia, para que funcione un sistema financiero, para que funcione una esperanza para el país y una confianza para el pueblo ecuatoriano. Porque cada sentencia, cada paso que dan estos organismos son mensajes a la ciudadanía que debe en todo caso respetar el pronunciamiento legal, porque nadie puede estar por encima de la ley y desafortunadamente los presidentes que quieren o los dictadores como presidentes que quieren manejar el país quieren al mismo tiempo estar por encima de la ley y quieren perseguir a sus enemigos políticos y para eso quieren y requieren una función judicial en su puño. No nos olvidemos el peor ejemplo que tuvo el Ecuador cuando Febres Cordero puso las tanquetas en la Corte Suprema de Justicia porque no habían el Congreso entregado una proporción o una porción de ministros de la Corte Suprema que fueran del mando de él. Se llegó a esos extremos y con Correa se llegó al peor de los extremos también cuando paladinamente dijo que él iba a meter las manos en la función judicial y así ocurrió. Ojalá que la Corte Constitucional no se convierta en la cuarta instancia, no se convierta en la Corte Cervecera y ojalá que el Consejo de la Judicatura dé independencia a los jueces. Cada juez debe de tener independencia para poderse pronunciar, porque cada pronunciamiento siguen siendo mensajes al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está descreído realmente, no confía en la administración de justicia, porque en cosas pequeñas vemos que hay veces toman un delincuente preso, delincuente de baja categoría, pero ha salido 20, 30 veces fuera de las cárceles, significa
que los jueces han aflojado fácilmente a esos delincuentes. Si estas cosas no de gratis no se corrigen, ojalá que se corrijan, no se corrigen, no se da una verdadera independencia a la función judicial. Los organismos de control no funcionan adecuadamente. Si esto no ocurre, volvemos a la misma. Ojalá se abre una esperanza con las nuevas designaciones. Ojalá ellos cumplan con el país, cumplan con darle a los organismos de control su verdadera eficacia y a las Cortes su verdadera eficacia también para los fallos judiciales. Muchas gracias, doctor Carlos Solórzano Constantine. Yo le quería preguntar a Farid, perdonen, porque 6 de los 9 jueces de la Corte Constitucional tienen PhD. ¿Qué significa esto, tú que eres un educador de renombre, Farid? Primero, significa que estas personas han tenido una posibilidad de dedicarse al estudio. El título de PhD es un título de especialidad en un tema. Es digamos, en la cúspide de la formación académica. El título de PhD le da a uno un reconocimiento de que ha trabajado un tema a profundidad y que es un especialista en ese. Y hay PhDs. A raíz de la Ley Orgánica de Educación Superior, mucha gente fue a sacar PhDs en la frontera norte del Perú, o a sacar PhDs en Cuba sobre educación, o muchos PhDs que no eran especialmente relevantes. Sí, claro, hay que ver también que no siempre el título de doctor representa un gran esfuerzo académico detrás, sino hay incluso empresas montadas, armadas, que casi venden esos títulos. Pero en todo caso, en las personas electas, y eso es lo que quería resaltar, lo que Rafael dijo, en las personas electas, prácticamente todas, a pesar muchas de ellas de su juventud, tienen una trayectoria. Es decir, uno puede rastrear su vida, saber lo que han hecho, saber sus aciertos, saber qué representan intelectualmente, y además advertir que todas esas personas, al tener un pasado, al tener una historia personal, académica, laboral, de litigio, tienen que al regresar de sus cargos en 3, 6 o 9 años, porque depende eso del sorteo que se haga para la renovación parcial, serán personas que van a regresar a la vida pública. Y uno espera que esa razón, que esta historia personal, este reconocimiento personal previo que expresa también sus estudios, haga que sus decisiones sean pensadas no en el inmediatismo y en el lograr una riqueza instantánea, o lograr una fama instantánea, o lograr una posición instantánea, sino en la trascendencia de hacer bien las cosas. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenía el país que recuperar, porque el correísmo lo que hizo es encumbrar a gente que no tenía cero historia, que su historia personal empezaba con el nombramiento del cargo público y que su mérito más grande era la correspondencia al proyecto político. Entonces esto de que tener un PhD, que siempre hay que mirar con cuidado, porque ya les digo, hay títulos que no son especialmente relevantes, pero en estas personas... Que todo auténticos, ¿no? Sí, pero en estas personas, efectivamente, pero en estas personas, creo yo, en las 9, lo que dices de esta historia personal, de esta dedicación, de esta y de esta carga que tienen, esta carga que les permitió llegar, pero también esta carga que dice que en el futuro van a actuar de manera cierta. Eso es. Yo, Gonzalo, tengo que irme a una clase, así que les agradezco muchísimo. Quería agradecerte muchísimo, porque yo no quiero que te retrases ante tus alumnos. Gracias. Y además, saludo tu presentación de este día. A mí me encanta que este jurista tan significativo nos dé esa figura. No es porque el traje le hace al monje, el monje es lo principal, ¿no? El capital intelectual que tienes y el conocimiento que dominas, mi querido Farid. Siempre congratulado por tus éxitos académicos. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias. Bueno, el asunto es que también me gustaría que ustedes tengan la bondad de rematar esta especie de informe a la colectividad, mencionando cuál fue la particularidad más importante que cada uno fijó en el desarrollo de su esquema de indagación personal a la gente
que nos vaya a hacer quedar bien a todos, que nos den la satisfacción de un cambio radical a lo que ha venido lamentablemente ofreciendo una justicia ecuatoriana capturada, prácticamente capturada y hasta desmotivada en sus actores fundamentales de participar dentro de ella. Tal vez tenga la bondad de... A ver. Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue el elemento fundamental que usted escogió? El aspecto más importante se refiere precisamente a lo que han señalado nuestros contertulios. Correa metió la mano en la justicia. Al siguiente día de llegar nosotros, como Consejo de la Judicatura Transitorio, quitamos la mano de la política en la justicia. ¿Por qué? ¿Qué mecanismos se utilizó en tiempo de Correa para meter la mano en la justicia? El Pleno del Consejo de la Judicatura absorbió una atribución que no la tenía. Aplicó el error inexcusable para todos los servidores judiciales que no se sometían a sus designios. Por error inexcusable se les fue destituyendo y de esa manera hay un grupo de alrededor de 700 operadores de justicia que en los 10 años de correísmo fueron afectados, y para reparar aquello de inmediato se instaló una mesa a fin de analizar esos casos. Segundo, como consecuencia de haber metido la mano en la justicia, se persiguió a los periodistas, se los apresó en muchos casos. Se utilizó la figura del 30S asimismo para enjuiciar a gente inocente. Y desde luego, a todos quienes, protegiendo el medio ambiente, se opusieron a que se realicen acciones contra la naturaleza, también se los persiguió y se los apresó. Y no se diga a quienes todos defendían los derechos humanos. Se ha organizado una mesa totalmente autónoma para que produzca como resultado algo que es trascendental y que deben saber todos los ecuatorianos. Esta mesa, que funciona en forma autónoma, a través de los afectados, periodistas, etcétera, ya ha detectado irregularidades en 247 casos debidamente documentados, y como consecuencia de esos casos documentados tenemos nosotros más de 460 operadores de justicia que tienen que ser investigados y sancionados. Y de estos, lo más importante, entre estos están lamentablemente, varios funcionarios, jueces y conjueces de la actual Corte Nacional de Justicia. De tal manera que hay un proceso que el Consejo Definitivo tendrá que completar, porque la investigación disciplinaria de oficio a pedido del presidente de esta mesa se inició a partir de mediados de diciembre, de tal manera que en muy pocos días debería ser ya tomar acciones concretas contra estos jueces y conjueces y un fiscal. En total, entre jueces y conjueces 14 y un fiscal. Pero ¿qué hicimos nosotros para quitar, para dejar de que se meta la mano en la justicia? Primero, error inexcusable, y aquí está un distinguido constitucionalista, solo procede cuando dentro de la propia actividad jurisdiccional el juez superior es el que dice al inferior, usted cometió un error inexcusable. Cuando se agotó ya en la vía jurisdiccional, puede llegar al pleno del Consejo. Eso ya terminó. Segundo, los delegados provinciales fueron puestos por el correísmo, y a estos delegados provinciales se les dio la capacidad
de tomar decisiones en cada una de las provincias. ¿Qué hicimos nosotros a los 8 días de llegar allá? Acudimos a la academia. Qué pena que Farid este momento ya se ausentó. Despidió. Acudimos cátedra. a la academia y a las organizaciones sociales que nos proporcionen un banco de los mejores y más honestos ecuatorianos en cada provincia, y luego de impugnación, a veces se equivocan inclusive estas organizaciones, tenemos un banco de alrededor de 650 de los mejores ecuatorianos, y de entre estos, a los mejores de los mejores, se les ha designado delegados provinciales. Ya no se puede meter la mano en la justicia, porque en tiempo del correísmo, hasta el Consejo cesado por el Consejo Transitorio de Participación Social, simplemente pues estos delegados hacían lo que les da la gana. Eso se acabó y se dispuso, como manda la ley, que la dirección provincial del Consejo de la Judicatura se la ejerza en forma concomitante a través del delegado provincial y el presidente de la Corte. Y termino con algo, perdón, Gonzalo. Es muy importante esto, ecuatorianos. Y quizás los académicos, con el mayor de los respetos a Farid y a Rafael, y al doctor Solórzano, el Consejo de la Judicatura es el organismo de gobierno y administración. Gobierno, administración, control y disciplina. No es el que dicta las normas jurídicas, por favor. Y para esto hay que ser un buen administrador. No es que yo me jacte de ser un buen administrador. Pero miren, en 10 minutos produje $7.5 millones en favor de la justicia. ¿Cómo hice? Teníamos que inaugurar en un acto en la Universidad Central a donde van a hacer las prácticas preprofesionales 900 egresados de Derecho de todas las facultades. Antes se los enviaba a varios ministerios. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hice? Que esos, en lugar de ir a los ministerios de donde por el celo interno de los ministerios les tenían, doctor Ollarte, imagínense, sacando fotocopias. Terrible. ¿Qué es lo que hice? Todos van a fortalecer las unidades de familia, en donde es muy importante, en aplicación de la nueva ley orgánica de erradicación y protección de los derechos de familia, en donde se produce, según la carga procesal, alrededor del 40% de problemas en el país, y se necesitan muchísimos jueces, peritos médicos, se necesitan visitadores sociales, etcétera, etcétera. Se dispuso que vayan a trabajar allá. Logramos que 750 profesionales, cuyo valor en 3 meses de trabajar allá vale nada menos que $7.5 millones, una decisión tomada en 10 minutos. Muy bien. Dispusimos que todos los vehículos que estaban al servicio de directores a nivel provincial, todos van a hacer la ayuda para la citación. Imagínense en que cuando llegamos nosotros había temas en que se demoraban hasta 4 meses en iniciarse un proceso para citar, porque mientras no haya la citación oficial, no se inicia un proceso. Buena iniciativa. De tal la manera suya. que... Gracias, doctor. De estas cosas, y algún momento pues... Hay contribuciones nuevas. Tenemos nosotros, yo tengo un listado de 100 acciones que están enmarcadas en lo que debe hacer un Consejo de la Judicatura. Fantástico. Gobierno, administración, control y disciplina. Despolitización de la justicia, la iniciamos, se mantiene. Prohibido a los magistrados en políticas que hemos dado, recibir consignas de nadie. Sí. Los jueces antes tenían que siempre fallar en favor del Estado. Miles de compañeros nuestros del sector productivo, usted, Gonzalo, por ejemplo, posiblemente le perseguían con una determinación tributaria, ¿no? Y se inventaban cosas. Su abogado, se inventaron el fugado, se inventó. Claro. Y el momento que iba a defender su abogado en el área contencioso tributaria, la decisión era jamás fallar en favor de su empresa,
porque era prohibido fallar contra el Estado. Todo eso se superó. Yo quisiera, si usted lo permite, que quizás mantengamos con Farid Simón. Él habla de aciertos y desaciertos. Claro, los desaciertos Otro son momento, humanos, vamos a pero topar quizás ese tema. podríamos los dos tener aquí una sesión que puede ser muy importante, porque a veces los académicos se olvidan que el tema de la academia es trascendental, pero cuando abordamos el tema de hecho de que el Consejo debe preocuparse básicamente de control, disciplina, gobierno y administración, son tareas prácticamente de otra naturaleza y a eso enfocamos. Las unidades judiciales estaban sobredimensionadas. Hemos optimizado su uso. Iniciamos auditorías para ver los sobreprecios que se han dado en esas construcciones. Pero eso lo dejamos para el otro programa. Así es, muy bien. Gracias, doctor Merlo. Señor doctor Ollarte, el profesor universitario Santiago Basabe recordaba lo que nos decía en el siglo, cuando recién queríamos ser una sociedad más o menos convencional al resto que ya habitaba en Europa y en otros continentes, que los ecuatorianos somos hombres raros y únicos, que dormimos tranquilos en medio de crujientes volcanes, que vivimos pobres en medio de incomparables riquezas y que nos alegramos con música triste. Esos somos los ecuatorianos. No nos detenemos, no obstante. Y no conviene que retrocedamos, no obstante. Ya mirando los nuevos vocales, dice Basabe, del órgano rector de la justicia ordinaria, tenemos alcanzamos nuevamente optimismo por lo que vamos a hacer en este campo. Y entonces, con los nuevos representantes en la Corte Constitucional, que es básica, fundamental, para generar nuevos miembros de un consejo, por ejemplo, de un consejo de participación transitoria, para generar no un nuevo populismo, sino una definición de justicia constitucional y de un esquema constitucional de los más adecuados. Yo creo que abrigamos esperanzas de que el Ecuador cambiará. Doctor Ollarte, muchas gracias por su trabajo y algún elemento que le quedó en pendiente. Solo indicar que la nueva Corte Constitucional, a diferencia del nuevo Consejo de la Judicatura, o sea, tienen problemas distintos, ¿no? Y curiosamente, el problema del nuevo Consejo de la Judicatura es que tal vez no sea, por la forma como se ha integrado, un órgano respecto al cual la ciudadanía tenga mayor confianza. Y en cambio, el tema de la Corte sí te genera, claro, lo contrario, sentimiento de... Pero es un problema. Porque una cosa es que la gente desconfíe de ti y luego tú demuestres que lo haces bien, y otra cosa es que la gente confíe en ti y que haya una sobreexpectativa a la cual tienes que responder. Entonces, el problema de la Corte hoy día es, aparte del número de causas, porque tienen un montón de causas que tienen que resolver, es la sobreexpectativa ciudadana respecto de esas funciones. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, en la Corte hay un funcionariado, y hay que decirlo, los funcionarios que no resistieron lo que ahí vieron se fueron. Otros compartieron esos vicios, y también hay los que se hicieron de la vista gorda. Y mire, y respecto de las cortes anteriores, esto no hay que dejar pasar. Si usted deja pasar lo que ocurrió, es la promoción a que vuelva a ocurrir. Aquí, usted ve en la Asamblea se está debatiendo el tema de agravar las penas. Ese problema, yo soy derechista. Yo sí creo en la imposición dura de la pena. Pero si usted me amenaza con la imposición de penas en un Código Integral Penal que no se aplica, porque ni se investiga, y se investiga
no se procesa, y si se procesa, no se condena. Y si Queden se condena, palabras. Bueno, sí, ponme pena de muerte, arrastramiento, lo que usted sea, si usted tiene la certeza de que eso no va a ocurrir, por más de que esté ahí, Póngale nomás. es la promoción a que usted siga delinquiendo. Eso es lo que pasa. Y lo que ha ocurrido en el Ecuador con las instituciones públicas es eso. Usted llega, esta es mi hacienda, yo hago lo que quiero, yo soy el... Bueno, pero afortunadamente creo que tenemos en la Corte Constitucional gente con prestigio, gente que tiene, como dice Farid, un pasado y que sabe que los cargos son efímeros, que son eso y que son una responsabilidad. Pero hace falta endurecer las penas sin llegar a iniciativas. Aplique lo que tiene primero. Y luego como el señor Héctor Yepes, el asambleísta Héctor Yepes. Pero no va a lograr mucho con eso. Que propone cadena perpetua y castración química en casos de violación, mire usted. Vea, doctor, el Ecuador es, perdone que lo diga así, una nación en la cual los índices de delitos sexuales son altísimos. Asómese nomás a la policía judicial, lamentablemente un día viernes, y va a haber niñitas con uniforme. Ahí. Es brutal, es brutal. Pero si aquí los que hablan de derechos humanos, los propietarios de los derechos humanos promovieron la amnistía de un violador de una niña de 12 años. Yo de eso no me olvido ni la paso. Ni la paso. Y esa gente son los defensores de los derechos humanos para los que yo quiero, en las condiciones que yo quiero y cuando a mí se me da la real gana. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Entonces, si eso sigue pasando, póngame las penas que sea, pues igual ahí están. Y en el ánimo de respaldar la propuesta de Rafael, Gonzalo, es muy importante que... Pero de Rafael Ollarte. Sí, de Rafael Ollarte, por favor, disculpe. Ni remotamente compararlo. Por Dios, es que comparar el cielo con la tierra. No sean malos. Bueno, en todo caso, precisamente por eso, nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, Gonzalo, sobrehumano, para que este tipo de delitos, usted bien lo señala, que ocurren en una forma increíble, sean de inmediato investigados en estas nuevas unidades en donde el protocolo está hecho para que llaman a la policía, llevan a la víctima y en ese instante se le atiende, porque no hay peor cosa, la revictimización, como era antes. No, esto es más de 3 días, entonces va al sistema penal, sorteo, juez. A los 2 meses que vaya el médico a examinar. ¿Qué va a examinar? Imagínese. Estamos Además, buscando la verdad. Terrible. Y por eso es que hemos hecho un esfuerzo gigantesco y hemos conseguido alrededor de $6.5 millones para que estas unidades estén a nivel nacional debidamente funcionando. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores.